Hola, buenos días. Vamos a dar inicio a la semana. Nos quedamos en la parte de sistemas de unidades y conversiones. Como saben, en el curso las conversiones se llevan, todavía se van a seguir trabajando porque en la mayoría de los ejercicios se pueden dar información, ya sea en sistema internacional, en sistema inglés o una combinación de ambos, por lo cual ustedes deben decidir por cuál sistema van a trabajar. No pueden trabajar combinaciones de sistemas y unidades, necesariamente deben elegir uno. Bueno, en la mayoría de los casos se elige el sistema internacional, ya que son unidades que nosotros conocemos y que trabajamos constantemente en la vida real. No hay ningún problema con ello. Entonces, en dado caso que en un ejercicio se te presente un dato en sistema inglés y todos los demás en SI, pues ahí te conviene trabajar todo en SI. En cambio, si tienes el caso contrario, un solo dato en sistema internacional y la mayoría en sistema inglés, bueno, pues ahí lo más conveniente es que trabajes en sistema inglés, pero bien puedes hacer la conversión de todas esas cantidades en sistema inglés a sistema internacional. El resultado numérico entre un sistema y el otro va a ser equivalente. A esto me refiero a que numéricamente no es idéntico, pero si tú haces la transformación de inglés a británico, vas a obtener lo mismo, siempre y cuando todo se haya hecho de la manera correcta. Bien, el día de hoy vamos a ver un poquito, bueno, voy a ver un repaso de vectores. Es un tema bastante conocido por ustedes. Este tema de vectores lo ven en álgebra lineal. No sé si a ustedes yo les di álgebra, pero ahí se ve. Y si no, con Edson también debieron haberlo visto. Se ve en cálculo vectorial. Se ve, lo vimos en el primer curso de física y también en el segundo. Y entonces es un tema ya muy bien conocido por todos. Lo pueden revisar detalladamente en el Semansky, capítulo 1. Ahorita les indico la sección. Bien, solamente voy a hacer un breve repaso y describir a grandes rasgos de qué trata cada uno de estos subtemas. No voy a perder mucho tiempo en ello. Lo vamos a ver más con detalle, esto de los vectores, en la segunda unidad, al momento de las leyes de Newton, cuando veamos diagramas de cuerpo libre. Bueno, miren, este es el Chemansky, ya está en el grupo de Telegram, por si no sabían. Esta es la edición 13. La sección 1.7 trata sobre vectores. Aquí, bueno, como tú sabes, las cantidades físicas se clasifican en dos. Realmente son tres. Los escalares, los vectores y los tensores. Bueno, los tensores lo puedes ver como una matriz. Matrices cuadradas, matrices cúbicas, matrices de dimensiones superiores. Pero aquí en la vida real nosotros tenemos cantidades físicas de escalares. Los escalares son aquellos que solamente tienen una magnitud, cuán pequeño o cuán grande es, y también una unidad de medida. Solamente eso. Por ejemplo, de escalares se pueden citar a la masa, una persona de 60 kilogramos. Entendemos que pues si tú la pones en una báscula se registra 60 kilogramos. No necesitas dar más información. Entendemos perfectamente a qué se refiere eso. Una temperatura de 20 grados Celsius se refiere a que la temperatura promedio del medio ambiente es de 20 grados Celsius. Esta temperatura no tiene ninguna dirección. Otro ejemplo de cantidad escalar es la longitud, el área, el volumen. La presión también es una cantidad escalar, la energía es una cantidad escalar, entre otras. Sin embargo, hay cantidades físicas que requieren, además de dar magnitud, unidad de medida, una dirección, tales como la velocidad del viento, en qué dirección está fluyendo. Otra cantidad física
vectorial sería la fuerza, ya que no es lo mismo aplicar una fuerza a la derecha que a la izquierda, que a cierto ángulo, arriba o abajo. Por lo tanto, la fuerza es una cantidad vectorial. Otro ejemplo de fuerza es un impulso. Un impulso es una fuerza muy grande en un tiempo muy pequeñito. El campo eléctrico, el campo magnético, son ejemplos de cantidades vectoriales. La torca, como veremos más adelante en el teorema de Varignon, cuando tienes sistemas en equilibrio, tienes que ver que la suma de torcas es igual a 0. Y así hay muchas otras. Bien, las cantidades vectoriales se distinguen de las escalares porque las vectoriales tienen dirección. Geométricamente, los vectores lo puedes ver como un vector, perdón, como una flecha, que es esta de aquí, en azul. Una flechita que tiene un punto inicial y un punto final. La dirección de la flecha te indica que en ese sentido se está aplicando esa cantidad vectorial. Para escribir un vector o diferenciarlo de una cantidad escalar, utilizamos la notación de flechitas. A la letra que representa el vector, encima de ella le pones una flechita, lo cual significa que es un vector. Si, por ejemplo, no tiene esta flechita, pero están negritas, también indica que es un vector. Si no están negritas y tampoco tiene flechita, es un escalar. ¿Vale? El Semansky utiliza la notación de negritas y una flechita encima. No recuerdo el Serway qué notación utiliza, pero bueno, lo más conveniente, lo que yo voy a utilizar es la notación de flechitas encima. Bueno, aquí viene, por ejemplo, la longitud de un vector, es decir, la longitud de la flecha, a esa longitud se le llama magnitud o norma. La magnitud o norma de un vector se representa de esta forma. Se pone el vector encerrado entre dos barras, como si fuera un determinante. O bien solamente la letra que representa esa cantidad vectorial sin flechitas encima. Y tampoco en notación de negritas. Solamente la literal. Bueno, como pueden ver, o bien como saben, hay operaciones entre vectores, tales como la suma, la resta y el producto. No hay división de vectores, esta no existe. No existe tampoco la raíz cuadrada de un vector o el seno de un vector. Solamente suma vectorial, resta vectorial y productos vectoriales. Para sumar vectores se utiliza el método del polígono. Aquí, por ejemplo, se quiere sumar A con B. Geométricamente es esto de aquí. Tú vas a poner el vector A en la dirección que apunta y el vector B, tú vas a hacer coincidir su punto inicial de B con el punto final del vector A. Cuando tú hayas posicionado todos los vectores a sumar, vas a cerrar esa cadena de vectores a través de un vector resultante. Ese vector resultante une el punto inicial del primer vector, que en este caso es A, con el punto final del último vector, que es B. Ese vector reemplaza a estos pequeños vectores. Se le llama por eso resultante. No importa el orden en que tú sumes los vectores. Aquí primero se suma A con B. Aquí abajo B con A. El vector B se posiciona su punto inicial en el origen. El punto inicial del vector A coincide con el punto final de B y se cierra la cadena de vectores con un resultante. Como no importa el orden en que tú sumes, a eso se le llama propiedad conmutativa de los vectores y es esta de aquí. Aquí abajo te muestra un ejemplo de 3 vectores. Quieres sumarlos, A, B y C. ¿Qué debes hacer? Pues debes iniciar con el que tú quieras, porque no importa el orden, el resultado va a ser el mismo. Aquí no, conviene verlo aquí. Mira, posiciona en el vector A. El punto inicial de B se hace coincidir con el punto final de B, A. Luego sigue el vector C. Su punto inicial se hace coincidir con el punto final de B. Y aquí ya tenemos la cadenita de vectores. Ya son todos los vectores a sumar. Unimos o cerramos esta cadena mediante un vector que va del punto inicial de A al punto final de C. Y este vector R, se llama resultante, reemplaza a estos tres. Tiene el mismo efecto
que estos tres juntos. Bueno, esto se llama método del polígono. Y aquí se muestra diferentes maneras de aplicarlo. Aquí, por ejemplo, en la última figura, se tiene un orden diferente. Aquí en la cuarta es ABC, pero acá es BAC. Y el resultado siempre es el mismo. Bueno, esto pasa geométricamente. Cuando tú tienes un vector negativo, lo que debes hacer es invertir la dirección del vector negativo. Ese es el efecto que tiene el signo menos. Cambia totalmente la dirección al sentido contrario que tenía inicialmente. Eso lo veremos más a detalle en leyes de Newton. Ahorita no me interesa mucho. Aquí resuelven un problema geométrico de vectores. ¿Qué más? Las componentes de los vectores. Estas son muy importantes, las veremos en leyes de Newton. ¿Quién saque un vector A? Si tú ves desde arriba el vector A, no vas a ver esta inclinación, vas a ver esta flechita horizontal. Esta flechita horizontal se llama componente horizontal del vector A. Si tú lo ves desde el eje X hacia el vector, no vas a ver la inclinación, vas a ver esta flechita vertical, la cual se llama componente vertical del vector A. Hay fórmulas para calcular estas componentes, o bien también se llaman proyecciones. Estas componentes, vamos a verlas mucho en leyes de Newton, al momento de calcular fuerzas resultantes. Las fórmulas para estas componentes son estas de aquí. La componente X es la magnitud del vector por el coseno de su dirección. La componente vertical es la magnitud por el seno. El ángulo θ, es decir, la dirección del vector, siempre se mide a partir del eje X en sentido contrario a las manecillas del reloj. Es la inclinación de este vector. No le hagan mucho caso ahorita a esto, lo vamos a ver más adelante, como ya saben. Aquí un ejemplo de cálculo de componentes, para que lo entiendan. Sugiero que lo revisen más adelante. Esta es tu fórmula para calcular la longitud de un vector, la raíz cuadrada de suma de cuadrados de sus componentes. Esta fórmula de aquí te da la dirección del vector, pero hay que tener mucho cuidado al utilizarla. Depende en qué cuadrante o en qué cuadrante se localiza el vector dentro del plano cartesiano. No es lo mismo que esté en el primero, que en el segundo, que en el tercero, que en el cuarto cuadrante. Dependiendo de la posición, se va a sumar o restar 180 grados a lo que te arroje el resultado de esta fórmula. ¿Bien? De arco tangente. No es del todo confiable como está escrita aquí esta fórmula, la vamos a modificar ligeramente. ¿Qué otra cosa hay con los vectores? Pues, bueno, aquí hay un ejemplo numérico geométrico, donde aplican esas fórmulas de la magnitud y la dirección. Aquí está. Sería bueno que lo revisaran. Están los vectores unitarios, que son los vectores cachucha. En este curso no se van a utilizar mucho. Están los productos de vectores, como es el producto punto. Este producto punto lo vamos a ver en la cuarta unidad, con la cantidad de trabajo. El trabajo físicamente es una energía que se requiere para desplazar un sistema de un punto A un punto B a lo largo de cierta trayectoria, inmerso en un campo de fuerza. Es energía. Y bueno, hay más cositas. La definición de producto punto y la suma es un escalar y se calcula de esta forma. Es producto de componentes de los vectores que están participando en este producto. Y finalmente está el producto cruz. El producto cruz es una cantidad vectorial y se calcula con este determinante. Es algo muy sencillo. El producto cruz se utiliza para el cálculo de la torca. No creo utilizarla más adelante, pero bueno, como cultura general, aquí el producto cruz se calcula de esta manera. Y todo eso lo que es de vectores. No voy a detenerme en esto porque ya se ven cursos previos a física, entonces ya es algo bien conocido. Bien, y aquí viene una serie de ejercicios de estos. Voy al tema de interés de esta unidad, que es la cinemática.
Aquí iniciamos con movimiento rectilíneo. Movimiento rectilíneo se refiere a que es un movimiento a lo largo de una línea. Esa línea puede ser el eje X, una línea horizontal como una carretera, puede ser el eje Y, una vertical como en caída libre, así como esta persona que se está lanzando, ¿verdad? Dice, un saltador de bungee acelera durante la primera parte de su caída, luego se detiene lentamente conforme la cuerda del bungee se estira y se pone tensa. Pregunta, ¿es correcto decir que el saltador está acelerando conforme reduce su velocidad durante la parte final de su caída? Bueno, se espera que al final de esta unidad ustedes puedan resolver este tipo de preguntas. ¿Ustedes qué creen? ¿Estará acelerando esta persona mientras está descendiendo del bungee? Yo creo Sí, que sí, sí. sí está acelerando, porque es a causa de la gravedad. Ok, para empezar, ¿qué es la aceleración? Yo creo que la aceleración es el impulso que tiene al aventarse, más lo que hace que la cuerda se estire o se ponga tensa es la velocidad que el cuerpo obtiene al caer, ¿no? ¿Pudiera ser? Sí, bueno, todos sabemos que la aceleración es un cambio en la velocidad. Si esta persona desciende con velocidad constante, es decir, que no cambia durante la caída, entonces no experimenta aceleración. Pero imagínate que tú eres esta persona. Si tú te lanzas, inicialmente tienes una velocidad inicial. Conforme vas tú descendiendo, a lo mejor sientes o tienes esa sensación de que estás incrementando tu velocidad, pero conforme la cuerda se va tensando, ¿qué pasa con tu velocidad? Va disminuyendo. Bien, date cuenta que estás experimentando un cambio en la velocidad, por lo tanto, sí estás acelerando, pero puedes acelerar positivamente o bien negativamente. En este caso, como es la cosa, cuando la cuerda se va tensando, se va estirando, la aceleración es negativa, ya que comienza a frenar. Bueno, ya resolvimos esa pregunta, es algo muy sencillo. Vamos a ver una cantidad física muy importante llamada desplazamiento, para ahí introducir el concepto de velocidad media y después la velocidad instantánea, que es la que nos interesa. ¿Bien? Entonces vamos a la pizarra. Entonces, comparto esta. Desplazamiento. Para ello, vamos a suponer lo siguiente. Imaginemos que esta es una pared. Una pared en 2 dimensiones, obviamente. En física siempre debes tener un sistema de coordenadas, un origen. Pregunta, ¿dónde me conviene poner el origen? A lo mejor aquí, a lo mejor acá, a lo mejor acá, a lo mejor acá, o en cualquier punto dentro de la pared. ¿Dónde es más conveniente y por qué? Sería en el centro para agarrar X, Y y Z. Eh, En el centro. Aquí. eh, No, no es conveniente ahí. O sea, Podríamos ponerlo en la esquina derecha, izquierda, inferior de abajo, porque ahí podríamos manejar lo que son coordenadas positivas a negativas. exactamente. Bien, sí, este es el punto más conveniente. Muy bien, Bernardo. No me conviene aquí del todo, porque si la hormiga está por aquí, pues tiene coordenadas positivas, tanto en X como en Y. Pero si la hormiga se va desplazando, digamos, a este cuadrante, o por acá, ¿qué pasa con el signo de sus coordenadas? Pueden cambiar o pueden mantenerse. ¿Bien? Entonces ahí estaríamos trabajando coordenadas
en ambos signos. En cambio, si yo lo trabajo aquí abajo, mi origen, la hormiga siempre va a estar del lado derecho y siempre va a estar por arriba. Por lo tanto, sus coordenadas en todo momento van a ser positivas. Muy bien, esa es la razón principal. No quiere decir que los demás orígenes sean, estén mal. En sistemas físicos no importa la elección del origen, ya que tus resultados deben ser independientes de este. Pero aquí, para no complicarme tanto los cálculos con cantidades negativas, coloco ahí mi origen. Muy bien. Supongamos que la hormiga esté por aquí y termine su trayecto acá, pero hay muchos caminos para llegar del punto inicial al final. Puede ser a lo largo de una línea recta, puede ser un zigzag, puede ser otra cosa, ¿verdad? Vamos a suponer que sea esta trayectoria de la hormiga. Bien, este es el sentido. Entonces, tenemos aquí un punto inicial y también un punto final. Un punto final. Bueno, conforme se va desplazando la hormiga, nosotros debemos dar sus coordenadas, las coordenadas de su posición. Esas coordenadas no se dan como X, Y, sino a través de un vector llamado vector de posición. Bien, cuando inicia el movimiento, vamos a suponer que se localiza obviamente aquí en el punto inicial. Este punto corresponde al tiempo 0 segundos. Bien, y para dar sus coordenadas, yo lo uno a través de un vector, el cual va del origen hasta esta posición. Recuerda que geométricamente un vector es una flechita, es este de aquí, ¿vale? Un segundo después, o a lo mejor unos cuantos segundos después, la hormiga ya no está en el origen, a lo mejor está por aquí. Bien, y por lo tanto va a tener un vector de posición diferente. Este vector de posición corresponde a un instante, supongamos, de 1 segundo. 2 segundos después va a tener una posición diferente, 3 segundos después y así sucesivamente, ¿vale? Estos vectores, como te puedes dar cuenta, tienen diferentes componentes, ya que la hormiga se va moviendo en esta pared. Por lo tanto, sus coordenadas van cambiando, no pueden ser las mismas. Así se va desplazando la hormiga hasta que llega al punto final, que es este de aquí. Conforme se va moviendo la hormiga, a lo mejor hace descansos, a lo mejor se detiene, a lo mejor camina más rápido o camina más lento. Su velocidad va cambiando al igual que su aceleración. Bueno, nos preguntamos, ¿cuál es la velocidad media de esta hormiga? ¿Y cuál es su desplazamiento? El desplazamiento, geométricamente, es un vector que va del punto inicial al punto final. En ese sentido, inicial, final. Entonces, si mi punto inicial fue este de aquí y mi punto final fue este de acá, debo unirlos a través de un vector. Aquí está mi vector, muy fácil. Y la dirección de este vector es inicial-final, por lo tanto debe ser en este sentido. Bien, este vector verde se llama vector desplazamiento. El vector desplazamiento se denota como delta R. Como es una cantidad vectorial, porque geométricamente es una flecha, se le pone una flecha encima. Observa ese detalle. Bien. A los diferentes vectores de posición, los vectores azules, se les llama simplemente R. R vector, que representa un vector de posición. Bueno, aquí entonces vamos a escribir el desplazamiento o esta cantidad física. Se define como delta R. Lo podemos poner como, bueno, en sí. Primero en palabras, el desplazamiento es igual a un cambio en la posición. Eso es el desplazamiento, cambio en la posición. Matemáticamente es lo siguiente. Delta R es igual a la posición final, lo voy a poner así, R final, menos su posición inicial. Así de fácil. Este es el vector de desplazamiento, es una cantidad vectorial
y es muy fácil de calcular, solamente la diferencia de sus coordenadas iniciales y finales, ¿vale? En el sentido inicial-final. Bueno, este es en el ejemplo de la hormiga. Otro ejemplo, imagina que este punto de aquí es tu casa y que este punto de acá es el tecnológico, ¿bien? Supongamos que tú vives muy cerca de ahí, y que el recorrido sería esto. Es este camino, ¿bien? Bueno, tú te diriges, obviamente, a lo largo de esta línea y después a lo largo de esta otra, en este sentido. ¿Cuál es tu vector de desplazamiento? Pues el vector de desplazamiento es el vector que une el punto inicial con el punto final. Pero fíjate que no es esto de aquí. No, es un vector que une estos dos puntos, ¿vale? Entonces este sería tu delta R, tu desplazamiento. Y es muy diferente al recorrido real. Pregunta, ¿la longitud del desplazamiento es igual a la distancia que hay entre tu casa y el tecnológico a lo largo del camino que estás recorriendo? No. No. No, no es lo mismo. Bien, la longitud del desplazamiento es la separación espacial entre casa y tecnológico, es esta. Pero la distancia que tú recorres no es esa, sino es esta de aquí. Fíjate que no es lo mismo decir desplazamiento que distancia. Ahí hay una gran diferencia. Muchas personas confunden estas dos cantidades, pero es muy diferente, ¿sale? Bueno, hay otro ejemplo de desplazamiento. Otro ejemplo, un circuito cerrado. Esta es la línea de salida y la meta también, ¿vale? Consiste en que tú partes aquí, es tu punto inicial, y tu punto final va a ser el mismo. Van a coincidir. El punto inicial es igual al punto final. Sin embargo, ¿en qué consiste eso? En que tú vas a hacer un recorrido a todo el circuito o a la pista hasta regresar, en este sentido. Bien. ¿Cuál fue el desplazamiento? El desplazamiento es un vector que une el punto inicial con el punto final. Sin embargo, estos dos puntos coinciden. Por lo tanto, ¿cuánto vale el desplazamiento? 0. No. 0. Muy bien. ¿Vale? 0. ¿Por qué 0? Pues porque la diferencia entre la posición final con la inicial. Pero estas dos posiciones tienen las mismas coordenadas, ya que coinciden, ¿vale? Por lo tanto, esta diferencia vectorial debe ser 0 vector. Cuidado, 0 vector. Y fíjate que la distancia no es la misma, ¿verdad? No es 0. La distancia es, en este caso, la longitud o bien este trayecto que tú has recorrido. Bueno, preguntas hasta aquí. ¿Saben qué es el desplazamiento ahora o todavía no les queda claro? No hay duda. No hay dudas. Bien. Continúo. Este es el desplazamiento. Ahora, ¿cómo definimos la velocidad media? Es una cantidad física importante, pero no es útil en la vida real. La velocidad media, vamos a escribirla aquí. Primero con palabras, para que lo entiendan. La velocidad media la vamos a definir como el desplazamiento. Ya sabemos cómo medir el desplazamiento. Y esto lo vamos a dividir entre el tiempo transcurrido. Bien, así. Esa es una segunda ecuación importante. Bueno, este es con palabras. En símbolos, ¿cómo se escribe? La velocidad media la vamos a escribir como v de velocidad y encima una barra, porque es como la velocidad promedio. Y este va a ser igual al
desplazamiento, que es esta cantidad. Observa que esta cantidad es un vector. La velocidad media también es un vector. Y esto dividido entre el tiempo transcurrido. El tiempo transcurrido para ir del punto inicial del desplazamiento al punto final. Ese es el tiempo. No es el tiempo que te toma en recorrer el desplazamiento, porque bien sabemos que el desplazamiento y la distancia no necesariamente es lo mismo. A veces puede llegar a coincidir, pero en la mayoría de los casos no. Entonces, así es como definimos esta cantidad vectorial muy importante llamada velocidad media. Por ejemplo, cuando ustedes van en moto, seguramente han de tener como un cronómetro o un dispositivo que les dé la distancia recorrida, la velocidad promedio que ustedes hicieron durante el viaje. Lo que les está mostrando esa máquina es esta cantidad física, velocidad media. Pero la velocidad media no es la velocidad que tú llevaste durante el viaje. La velocidad media es el promedio de las velocidades que tú llevaste durante el viaje. Si tú quieres saber la velocidad que llevaste en cierto instante, digamos 5 minutos después de iniciar tu recorrido, no te lo puede mostrar ese dispositivo. Bueno, en el resumen, en el resumen de la distancia, el tiempo, incluso te puede mostrar otros datos como la pendiente, pero no te va a mostrar la velocidad 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos después de que iniciaste el movimiento. Te va a mostrar una velocidad promedio, y esa velocidad promedio es esta cantidad de aquí, el desplazamiento dividido entre el tiempo transcurrido. ¿Bien? Bueno, déjame copiar una imagen que voy a necesitar de Semansky. Es esta. Es de aquí. ¿Sale? Bien, aquí tenemos el ejemplo de un automóvil de carreras. Este automóvil de carreras se mueve a lo largo del eje X. Aquí te dice eje X. El origen está aquí a la izquierda, coincide con la salida. Y la llegada está del lado derecho. Bien. Bueno, aquí dice que el automóvil inicia su movimiento en la salida. Desde que parte de este punto, 1 segundo después de que inició su movimiento, se encuentra ahora en la posición 1. Aquí dice, posición en t igual a 1 segundo. Bien. Ese punto 1 se encuentra a 19 metros con respecto al origen. Bueno. Sigue avanzando el automóvil, 2 segundos, 3 segundos y 4 segundos después llega al punto 2. Aquí te dice posición en T2 igual a 4 segundos. El punto 2 se encuentra a 277 metros con respecto al origen, no con respecto a la posición 1. Todas las coordenadas X son medidas con respecto al origen. Por eso es importante dar aquí siempre una referencia. Bien, ¿desde dónde estás midiendo? Bueno, vamos a calcular la velocidad media de este vehículo entre las posiciones 1 y 2, que es algo muy sencillo. La velocidad media es esta cantidad vectorial de aquí. Primero hay que calcular el desplazamiento y después el tiempo que le tomó ir del punto 1 al punto 2, que es muy fácil, ¿verdad? En el punto 1 fue 1 segundo, en el punto 2 fueron 4 segundos. El tiempo que le toma de ir de 1 a 2 es de 3 segundos, ¿vale? ¿Sí lo ven? ¿No lo ven? Sí. No sé si, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer las cuentas. Aquí es algo muy fácil, se van a reír de lo fácil que es. Y dice, la velocidad media, cuando tú trabajas cantidades físicas en una dimensión, le puedes poner la flechita de que es un vector o no. ¿Por qué no? Pues porque es una dimensión, es un movimiento a lo largo de una línea, y esa línea en este caso es el eje X. Puedes ponérsela o no, tú decides, ¿vale?
Pero cuando tú trabajas en 2 dimensiones, por ejemplo, un movimiento parabólico o un movimiento circular, o a lo mejor es un movimiento espiral, ascendente o descendente, ahí sí es importante que coloques la flechita a las cantidades vectoriales. ¿Bien? En una dimensión no, porque el movimiento es a lo largo de una línea, nada más. Y en esta línea solamente tienes 2 direcciones posibles. Si este es tu origen, vas a tener una dirección positiva o bien una dirección negativa. Por lo tanto, es innecesario colocar el carácter vectorial a estas cantidades físicas. Bueno, la velocidad media sería en este caso el desplazamiento. El desplazamiento, como es a lo largo del eje X, lo voy a poner delta X, dividido entre el tiempo transcurrido, delta T. ¿A qué es igual el desplazamiento? Ah, pues es un cambio en la posición. Y el cambio en la posición es la posición final menos la posición inicial, que es delta T. Delta T es un cambio en el tiempo. Cuando tú veas delta acompañado de una variable, ese delta siempre es un cambio. Bien, entonces el delta T de abajo sería un tiempo final menos un tiempo inicial. Sustituimos. ¿Cuál es la coordenada final X? ¿Y qué tiempo le corresponde a esa coordenada X? Bueno, pues esa posición final es cuando el automóvil está en la posición 2, que es este de aquí, en un tiempo de 4 segundos y a 277 metros con respecto a mi origen. Si yo sustituyo, quedaría como 277 metros, de aquí 4.0 segundos. Aquí les debo restar las coordenadas iniciales, tanto de posición como de tiempo. ¿Bien? ¿Qué números corresponden ahí? Corresponde un tiempo de 1 segundo de una posición de 19 metros. Entonces, aquí sería 19 metros, 1 segundo. Hacemos las cuentas, quedaría arriba 258 metros y abajo 3 segundos. Haciendo esa división, te da exactamente 86 metros sobre segundo. Bien, fue algo muy sencillo, pero observa algo, es una cantidad positiva. ¿Qué quiere decir que sea positivo? Bueno, seguramente lo saben, pero no me quieren decir. Me lo dicen en la siguiente videollamada de que quedan unos cuantos segundos para que esta termine. Bien, le dan clic a los números C, no se vayan.